Les contaré brevemente cómo llegué a nacer de nuevo. Nací dentro de una familia cristiana. Mi padre era un anciano de la iglesia presbiteriana, y yo era uno de sus 4 hijos. Éramos mi hermana mayor, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo. Éramos 4. Desde que era niño, fui muy diligente en asistir a la iglesia. Pero cuando tenía unos 12 años, mi madre falleció. Tiempo después, siguiendo la recomendación de mi padre, me gradué de la Universidad Teológica y me convertí en pastor. Aunque era pastor, no había nacido de nuevo. A pesar de que era pastor, no había nacido de nuevo. Así que no hubo un cambio en mi corazón, dado que mi corazón seguía siendo el mismo que el de cualquier persona ordinaria que no fuera pastor. Mi visión de la vida, mi visión del mundo, mi actitud hacia las posesiones materiales, era igual a la de las demás personas, ya que era con esta misma actitud que tomaba mi Biblia y predicaba sermones a mi congregación. Me sentía frustrado, y quienes me escuchaban probablemente sentían lo mismo. Parece ser que era bastante bueno predicando sermones, y fui reconocido por esto. Incluso dirigí reuniones de avivamiento, pero sin importar lo que hiciera, tenía una carga pesada en mi corazón. Entonces, ¿cómo podría traer alivio a los corazones de los demás? Aún así, trabajé como pastor cerca de 10 años. Yo era una persona muy recta. Debido a que crecí en una familia cristiana, desde la infancia aprendí que era un pecado mentir. Así que trataba de no mentir, y como me habían enseñado que la ira es un pecado, trataba de no enojarme. No obstante, había momentos en los que me enfadaba, y en ocasiones decía una mentira, y cada vez que hacía esto, me sentía preocupado en mi corazón. Cuando leía la Biblia, veía que dice que no debo mentir, y que no debo enojarme. Pero me resultó imposible no mentir o enojarme. Entonces, ¿qué podía hacer al respecto? Preguntas como estas comenzaron a surgir en mi corazón. Entonces, las enseñanzas de la Biblia no coincidían con lo que realmente había en mi corazón. En otras palabras, mis ideales no coincidían con la realidad. Existía esta enorme incongruencia en mi vida. Pasé día tras día sintiéndome perdido y conflictuado en medio de esta contradicción en mi vida. En medio de esta incongruencia, me sentía conflictuado y vagaba perdido, día tras día. Cuando era niño, mi padre vivía de manera que, si un vagabundo tocaba la puerta de nuestra casa cuando hacía frío en pleno invierno, mi padre lo invitaba a quedarse con nosotros. Nosotros tampoco teníamos mucho dinero, y nuestra casa solo tenía 2 habitaciones. Mi padre dormía en la habitación principal, y le pedía al vagabundo que durmiera en su habitación. Él era este tipo de persona. Más tarde, la habitación estaría repleta de piojos y no tendría más remedio que dejar que el visitante siguiera su camino. Un día, cuando era niño, un mendigo llegó a nuestra casa en pleno invierno para pedir algo de comer. Mi padre abrió la puerta, y al ver al hombre preguntó, ¿tienes frío? Temblando, el mendigo respondió, sí, sin más palabras. Mi padre se quitó la chaqueta y se la puso al hombre, diciéndole que se la quedara. Así era mi padre, fui criado por este tipo de padre, así que yo también me sentía inclinado a vivir según mi conciencia, ya que crecí en este ambiente. Luego, después de convertirme en pastor, surgió un conflicto en mi corazón. Permítanme explicarles. Un día, mientras leía el Evangelio de Mateo capítulo 22, me encontré con la parte en la que un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dejando de lado la parte de amar a Dios, dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, y estas palabras afligieron mi corazón en gran manera. Yo era pastor, y mi tarea era predicar lo que está en la Biblia, y ya que la Biblia habla tanto del amor, hacía todo lo posible por predicar acerca del amor. Pero cuando me pregunté si realmente amaba a mi prójimo como a mí mismo, me di cuenta de que realmente no era el caso. Eso era un problema, ¿cierto?
Me ponía de pie en el púlpito y predicaba mis sermones. Hablaba con la Biblia en la mano, pero todo lo que decía era mentira, ya que no podía amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo mismo no podía hacerlo, ¿cómo podría decirles a otros que lo hicieran? Este era el problema. Mis palabras no eran más que mentiras. Entonces, lo que dio origen al problema en mi corazón fue el hecho de que yo era un hipócrita. Soy un hipócrita, porque estaba predicando y diciéndole a otros que hicieran algo que yo mismo no podía hacer. Eso significa que era un hipócrita, ¿no es así? Luego, un día, algo sucedió. Fue cuando fui transferido de mi iglesia en el campo a una iglesia en la ciudad. Recibí una invitación a una iglesia en la ciudad. Querían escucharme predicar, y si les gustaba, me invitarían a ser su pastor. Pero primero querían oírme predicar, así que comencé a pensar en lo que diría. Mientras pensaba en qué tema predicaría en esa ocasión, algo vino a mi mente. Actualmente, predico solo con la Biblia en la mano, pero en ese tiempo, escribía mis sermones en un cuaderno grande, llenando al menos 5 páginas por ambos lados. Y luego simplemente leía lo que había escrito. En esa ocasión escribí como título de mi sermón, «Soy un asalariado», y comencé a preparar lo que diría. Entonces, fui a la iglesia de la ciudad y di mi sermón de prueba. Empecé diciendo, el título de mi sermón de hoy es «Soy un asalariado». Mis oyentes de inmediato comenzaron a murmurar entre ellos. Es bastante extraño. Se llama a sí mismo asalariado. Les dije que decía esto porque, de no pagarme, no podría ir allí. Solamente iría y predicaría allí y cumpliría con mis deberes como pastor a cambio de un sueldo, y eso me convertía en un asalariado. Entonces, les dije que daría lo mejor de mí en el puesto de asalariado. Esta era una iglesia de la ciudad a la cual asistían personas de alto estatus en la sociedad, y otras personas muy adineradas. No obstante, prediqué este sermón y me aceptaron. Ya que les di la impresión de que yo era algo único, decidieron darme una oportunidad. Vivía de esta manera, pero lloraba todos los días. Todos los días me despertaba antes del amanecer y decía mis oraciones matutinas, pero terminaba bañado en lágrimas. Sentía gran angustia en mi corazón. Era un asalariado, un hipócrita. Les decía a otros que se amaran, pero yo mismo no podía hacerlo. Era un hipócrita. Pero sin importar cuánto llorara, no me sentía mejor. A veces me quedaba despierto toda la noche orando. En una ocasión, incluso fui a las montañas y me quedé allí por 3 días sin comer y sin dormir. Pasé todo ese tiempo orando. Pero aún así, no tuve ningún consuelo. Parecía no poder hacer nada para resolver este problema. Luego, un día, leí un artículo en una revista. En esos días había una revista llamada El Mundo de las Ideas, y el artículo estaba en esa revista. El autor había escrito, una prostituta vende su cuerpo para ganarse la vida. Un maestro vende conocimiento para ganarse la vida. Y el pastor de una iglesia vende ética y moral para ganarse la vida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? Dijo que la prostituta y el pastor eran iguales. Ambos estaban tratando de ganarse la vida. Cuando leí este artículo, sentí como si alguien hubiera tomado un cuchillo afilado y me estuviera perforando el corazón. Incluso sentí que una prostituta era más honesta que yo. Una prostituta es tratada con desprecio por muchas personas. Pero ella no intenta ocultar el hecho de que es una pecadora, y otros la humillan mientras ella trata de ganarse la vida. Sin embargo, cuando yo me ponía de pie en el púlpito de la iglesia con mi túnica, a los ojos de quienes me miraban, lucía como un ángel. Ellos pensaban que yo era maravilloso, y las buenas palabras que salían de mis labios parecían fluir suavemente como la seda, pero al examinar lo que realmente había en lo profundo de mi corazón, no veía ninguna diferencia entre una prostituta y yo. ¿Por qué? ¿Por qué no era diferente? Nunca había robado nada, pero cuando veía cosas, sentía codicia y el deseo de conseguirlas. Nunca había cometido el pecado de adulterio, pero ¿creen que los pastores son diferentes a otros hombres? Cuando veía a una mujer hermosa, sentimientos extraños despertaban dentro de mí. Todos somos iguales por dentro.
El día que leí ese artículo de la revista, lloré toda la noche. Señor, ¿por qué? Hay tantas formas de ganarse la vida en este mundo. ¿Por qué me diste el trabajo de pastor en el que tengo que ser falso, en el que vivo como un hipócrita y soy atormentado por mi conciencia? ¿Por qué me hiciste ganarme la vida de esta manera? Por favor, dame otro trabajo, o si no, quítame la vida. Lloré toda la noche. Luego, un día, mientras leía la Biblia, ciertas palabras de verdad resolvieron el problema. Y al mismo tiempo, terminó toda la angustia y el sufrimiento que experimentaba en mi conciencia. Al principio no sabía lo que había sucedido. Más tarde, me reuní con un misionero que conocía y le conté al respecto. Cuando escuchó lo que dije, tomó mi mano y dijo, «Eso es nacer de nuevo». Cuando llegué a conocer esta verdad, el mundo cobró un sentido completamente diferente para mí. Me sigo sintiendo así, incluso ahora. La forma en que veía la vida cambió. El mundo triste y doloroso que había conocido ahora estaba muy, muy lejos de mí. Recibí una respuesta definitiva mediante las palabras de la Biblia. Y por eso les estoy diciendo todo esto. Eso ocurrió el 18 de noviembre de 1961. Desde ese día, como resultado de haber llegado a conocer esta verdad, muchas personas me han criticado y he pasado por pruebas muy difíciles. Pero nunca he tenido remordimientos en mi corazón. Ni una sola vez. Ahora, sin importar cuándo venga, puedo enfrentar la muerte y recibirla. ¿Por qué? No es que mi rostro haya cambiado. Algo cambió dentro de mí